El día de hoy hablaremos sobre el sindicato, las huelgas y la estructura de la nómina. El sindicato es una agrupación de gente trabajadora con el fin de defender los intereses financieros, profesionales y sociales, vinculados a las tareas y trabajos que llevan a cabo las personas que la componen. Se trata de organizaciones con espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo, las condiciones de contratación laboral. La palabra sindicato proviene del griego syndikou, un término que empleaban los griegos para denominar al que defiende a alguien en un juicio, un protector. En Atenas en particular, se llamó sindicatos a una comisión de 5 oradores públicos, encargados de defender las leyes antiguas contra las innovaciones, y ya más adelante se utilizó la palabra sindicato con valor adjetivo para denominar aquello que afecta a la comunidad o era comunitario. Existen dos tipos de sindicatos, por representación y por financiero. Dentro de la primera pueden ser sindicatos de ramo. Se agrupan los trabajadores conforme a la actividad de la empresa en la cual se desempeñan. Los sindicatos de oficio, que agrupan a quienes se desempeñan en ciertos oficios, con independencia de la actividad de la empresa en la cual trabajan. Existen también los sindicatos de empresas, que reúnen a los trabajadores de una empresa particular que, en general, solamente son posibles en grandes empresas. A su vez, los sindicatos son denominados de primer, segundo y tercer grado. Se denomina sindicato de primer grado a aquellos que están formados por trabajadores. De segundo grado, llamamos así, en general, a federaciones o confederaciones. Y un ejemplo de sindicato de tercer grado es la Confederación General de Trabajo. El sindicato de oficios varios, que surge como un grupo de trabajo cuando no hay suficientes números de trabajadores para formar sindicatos de oficio o de ramo. La unión de los trabajadores. En este contexto, cabe recalcar también que se conoce como contrato o convenio colectivo de trabajo a aquel acuerdo que se establece entre un sindicato, conjunto de los mismos, y uno o más generadores de empleo. Estos contratos dejan fijadas las condiciones mínimas implícitas en cada contratación. Por ejemplo, si el convenio colectivo firmado por el Sindicato de Comercio establece que ningún empleado del sector puede cobrar menos de $500 mensuales, los trabajadores del sector comercial solo podrán recibir salarios mensuales superiores a los $500 acordados anteriormente. La unión de los trabajadores a través de un sindicato les confiere la fuerza y el poder necesarios para negociar con las compañías, ya que suele ser difícil realizar reclamos y obtener resultados satisfactorios por otros medios. Los trabajadores cuentan con libertad sindical para organizarse de acuerdo a su propia voluntad y sin injerencias del Estado, las firmas u otros sindicatos. Eso quiere decir que ningún empleador puede obligar a su empleado a desafiliarse de un sindicato o a cambiarse por otro. Por otra parte, ningún sindicato está en condiciones de afiliar a miembros de la fuerza. Historia del movimiento sindical. Aún sabiendo diferencias fundamentales de estructura y objetivos, se ha citado al gremio como procedente de sindicato moderno en cuanto a organización de trabajadores. Cuando dio comienzo la Revolución Industrial, estaba prohibido que se realizaran asociaciones de los trabajadores y se calificó como delito penal. Esto se dio de los años 1776 al 1810. Por ello no existían los sindicatos. Después de este tiempo, en varios países se dio la llamada etapa de tolerancia, en donde se admitían a las sociedades obreras de ayuda mutua o de resistencia, sin que estos influyeran en las leyes dictadas por el Estado. La época de la tolerancia fue sucedida por el derecho sindical a finales del siglo XIX. El primer país que reconoció el derecho a la unión sindical fue Inglaterra en 1842.
Desde los años 1950 y 1960, la historia sindical ha sido redefinida y expandida, en donde se admitían las sociedades El primer país que reconoció el derecho a la unión sindical fue Inglaterra en 1842. Desde los años 1950 y 1960, la historia sindical ha sido redefinida y expandida por un gran número de. La huelga es una forma de protesta en la que sus participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que realizan normalmente en prejuicio de aquellos a los que dirigen sus reclamos o sus quejas. El tipo más importante y extendido es la huelga laboral o paro, que es la suspensión colectiva de su actividad por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra recortes en los queridos derechos sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los ciudadanos y específicamente los trabajadores, a través del movimiento sindical y las organizaciones sindicales, para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. El desarrollo de la socialdemocracia en el siglo XX contribuyó a que la huelga laboral dejara de estar severamente penalizada. Fue entonces cuando el derecho de huelga fue reconocido internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores, constitutivo de la libertad sindical. Se trata de uno de los derechos de segunda generación que se reconoce en la actualidad en la mayoría de los ordenamientos internos y en tratados internacionales de alcance universal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay muchos tipos de huelgas. Por ámbito. La huelga laboral. Internacionalmente, la huelga es reconocida como un derecho fundamental de los trabajadores, constitutivo de la libertad sindical. Generalmente consiste en dejar de trabajar con el objetivo de conseguir ventajas laborales o sociales. Huelga de consumo. Es una forma de protesta que consiste en dejar de consumir bienes y servicios para apoyar una huelga laboral o con otros fines reivindicativos. Tipos de huelgas laborales. La huelga de celo. Cuando se aplica con meticulosidad las disposiciones reglamentarias y se realizan con gran lentitud el trabajo para que descienda el rendimiento y se retrasen los servicios. Huelga de brazos caídos. Reivindicativa o de protesta que se practica en el puesto habitual de trabajo, permaneciendo inactivo. Las variantes de esta es la huelga de bolígrafos caídos. Es aquella en la que los policías se niegan a poner multas, también utilizada para describir huelgas de periodistas. La huelga de tetas caídas. Aquella en la que los ganaderos se niegan a ordeñar las vacas o de proveer la leche a los distribuidores. La huelga ilegal es la que no cumple los requisitos legales, en ocasiones denominada como huelga salvaje. La huelga política, la que está motivada por causa político, ideológico o ajeno al interés profesional. La huelga de solidaridad o apoyo, las convocadas por colectivos de trabajadores distintos al colectivo que esté ejerciendo su derecho de huelga. La huelga novatoria, las que tienen por objetivo alterar lo pactado en convenio colectivo o establecido por laudo. La estructura de la nómina. A la hora de recibir la nómina hay que estar atentos a varios aspectos, empezando por su organización. La estructura de la nómina consta de datos identificativos de la empresa, datos del trabajador, periodo de liquidación, percepciones, deducciones, bases de cotización, líquido a percibir y lugar de emisión, firma y sello de la empresa y del trabajador. En primer lugar, la nómina es el
documento imprescindible dentro de las relaciones laborales que se entrega a los trabajadores y en el que aparece el detalle del salario que recibe junto con las deducciones que se practican de dicho salario, bien sea por retenciones obligatorias marcadas por la legislación vigente, bien sea por otro tipo de conceptos como anticipos o deducciones para seguros de salud. El alcance y la trascendencia que tiene este documento hace necesario que el propio trabajador conozca sus elementos, lo que paga por cada concepto y lo que recibe. Las grandes empresas cuentan con departamentos de recursos humanos especializados en las relaciones laborales. Por lo tanto, si trabaja en una empresa de esta categoría y le surge alguna duda respecto a la nómina, bastará con solicitar ayuda a este departamento. Si por el contrario es empleado de una empresa de tamaño más reducido, puede ocurrir que la labor de recursos humanos y aspectos laborales esté externalizada en asesorías o gestorías. En estos casos, la mejor fuente de información a la que recurrir es la propia administración, bien la seguridad social o la inspección de trabajo. Se pueden funcionar como centros resolutivos de dudas y aclaraciones en determinados puestos. El formato estándar de una nómina está regulado por la legislación vigente, en la que se marca una estructura y un contenido mínimo, que debe ser respetado en todo momento. Este contenido mínimo de la nómina deberá incluir datos identificativos de la empresa, dirección del centro de trabajo y código de cuenta de cotización en el que está el trabajador incluido, datos básicos del trabajador, tipo de contrato, categoría, antigüedad de la empresa, periodo de liquidación al que corresponde dicha nómina. Detalle de las percepciones salariales y extrasalariales que componen la retribución bruta del trabajador. Detalle de las deducciones que se practican al salario bruto, bien marcadas por la legislación vigente, bien por otro tipo de deducciones que haya que aplicar a la nómina, como anticipos o embargos. Líquido a percibir. La nómina tiene consideración de documento acreditativo del pago de salarios, ya que cierra los pagos pendientes al trabajador para el periodo estipulado. Detalle de las bases de cotización de la nómina, junto con las bases de IRPF. Lugar de emisión, firma y sello por la empresa y trabajador. La firma del trabajador no es necesaria si el pago de la nómina se ha realizado a través de medios bancarios que puedan demostrar la percepción salarial por parte del trabajador.